Hola, 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 muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy recibiendo en este 10º día de camino por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a seguir a Pablo en su tercer viaje misionero, que comenzó en realidad al final del capítulo 18, en el versículo 23, donde se nos dice que salió nuevamente de Antioquía. Volvió sobre sus pasos por una parte de la misma ruta recorrida en sus primeros 2 viajes misioneros. Y después se dirigió a Éfeso, donde, como vamos a ver, llevó adelante un gran ministerio. Allí también realizó milagros que provocaron protestas contra él. Y el alboroto fue calmado por el secretario de la ciudad, que les pidió a quienes le acusaban que apelasen a la ley en vez de recurrir a la violencia. Al final del capítulo 18, mientras Pablo empezaba su viaje, un discípulo llamado Apolo estaba llegando a Éfeso. Era un gran predicador de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, pero conocía solamente el bautismo de Juan. Recordemos las palabras de Juan en Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco atarle las sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y aparentemente Apolo no sabía nada de Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo que los apóstoles en Jerusalén y los demás convertidos habían experimentado. Y esto se aclara más todavía cuando comenzamos el capítulo 19, donde Pablo encuentra a más creyentes a quienes les pregunta directamente: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos admitieron que no. Y después de la enseñanza de Pablo y la imposición de manos, estos discípulos también recibieron entonces el bautismo del Espíritu Santo. Y esta es la 4ª vez que se describe un derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. La primera fue el día de Pentecostés en Jerusalén, la segunda fue en Samaria bajo el ministerio de Pedro y Juan, y la tercera fue en la casa de Cornelio. En todos los casos es claro que el bautismo con el Espíritu ocurrió después de que las personas ya se habían convertido al Señor. Ahora, si Pablo visitara muchas de nuestras comunidades hoy, al escuchar nuestras conversaciones, nuestras peleas por tonterías, yo creo que también se preguntaría: díganme una cosa, muchachos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando Lucas describe el ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso, usa un término interesante para describir al cristianismo, lo llama el camino. Él ha usado este término anteriormente en el capítulo 9 y lo va a volver a usar en este capítulo 19, en el capítulo 22 y en el capítulo 24 también. Pero aunque este término es muy sencillo, tiene un gran significado, ya que indica que los que optaron por el Señor hicieron algo más que estar de acuerdo en adoptar un sistema religioso. Adoptaron un estilo de vida, seguían al Espíritu Santo sin importar las consecuencias. Dice el versículo 11 que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. En el lenguaje de Lucas sabemos que esto quería decir que Dios obraba con gran poder a través de él. Y el nombre del Señor se proclamó a través de toda esa ciudad. Éfeso era una ciudad grande, y dice la palabra que todos sus habitantes se enteraron de lo ocurrido y tuvieron temor. Es que los milagros realizados por medio de Pablo sacudieron los mismos fundamentos de la sociedad de Éfeso, y el nombre de Jesús fue glorificado de manera tal que, como dice el versículo 18, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Incluso dice el versículo siguiente que bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50.000 monedas de plata. Fue durante ese tiempo que Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y al parecer Timoteo y Erasto llevaron esa carta para entregarla allí. Y aunque estaba dirigida a los Corintios, la carta también fue leída a muchos más. En esa carta, Pablo declaró que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, pero a la vez también decía que tenía muchos adversarios.
El ministerio de Pablo en Éfeso eventualmente empezó a tener un impacto en los vendedores y artesanos que vendían estatuas de la diosa de la ciudad, Artemisa. Y ellos se quejaron por temor a perder su sustento diario, su entrada de dinero, que obtenían de ese comercio religioso. Como mucha gente venía de muchas partes al templo de Artemisa en Éfeso, podemos imaginarnos la reacción de aquellos que se habían enriquecido al vender esas miniaturas del templo y otras reliquias religiosas, porque se les terminaba el negocio. Y entonces armaron un alboroto enorme que pudo tener consecuencias desastrosas para los discípulos si un oficial no los calma. Vemos entonces cómo la palabra de Dios estaba creciendo y dando fruto en todo el mundo de aquel entonces. Parecía increíble, pero era cierto. Aquella frase "a todo el mundo" significaba todo el Imperio Romano, que era el mundo conocido de aquella época, y el Evangelio se había difundido a través de todo el mundo romano. Frente a la oposición de los judíos y frente a los intereses creados, el mensaje de la buena nueva era imparable, avanzó y se extendió a pesar de los limitados recursos, a pesar de las comunicaciones limitadas de la época, a pesar de la precariedad de los medios de transporte. Por eso también hoy la palabra de Dios se tiene que seguir predicando y nosotros tenemos que llegar a todos los rincones que podamos, a todas las vidas que podamos, porque hay muchos hombres y mujeres que están dispuestos a recibir el mensaje del Evangelio. Y además, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Pero bueno, volvamos al texto. En el capítulo 19, versículo 21, vemos que Pablo había decidido ir a Jerusalén. El capítulo 20 narra la primera parte de este viaje. En Troas, Pablo dirigió un servicio de adoración que se extendió hasta pasada la medianoche. Dice el versículo 7, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta medianoche. Aquí vemos claramente cómo la iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse en el primer día de la semana. Eso quiere decir que celebraban la fracción del pan, la Eucaristía, los domingos. Y otro detalle que nos interesa en cuanto a este versículo es que Pablo iba a partir desde allí al día siguiente y por lo tanto les predicó hasta la medianoche. Y suponemos que lo hizo así porque sería la última visita de Pablo a estos creyentes y por lo tanto era una reunión entrañable. Se estaba preparando para partir, ya no volvería y por eso predicó un sermón largo. Un adolescente que estaba allí reunido, Eutico, se quedó dormido y se cayó del segundo piso y murió. Esto me hace acordar a algunos adolescentes que conozco que también se duermen en las predicaciones, aunque por otros motivos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Eutico, se nos dice que con la intervención de Pablo volvió a la vida. El resto del capítulo 20 cuenta la emotiva despedida de Pablo de los líderes de Éfeso. Mientras terminaba su tercer viaje misionero, Pablo aún tenía muchos objetivos que cumplir, pero se dio cuenta que su tiempo en la misión estaba terminando. Entonces reunió a los líderes de Éfeso para despedirse de ellos. Y leer este pasaje con cuidado nos da una idea del tipo de ministerio que Pablo tuvo en esa ciudad durante 3 años. Este pasaje también nos dice que Pablo entendía totalmente el peligro que implicaba ir a Jerusalén, pero a pesar de ese peligro, tenía la determinación de ir. Habiendo pasado por la prisión, después de ser golpeado y de ser perseguido, Pablo estaba dispuesto a hacer el máximo sacrificio por el Evangelio. Y vemos entonces cómo los líderes de la iglesia de Éfeso amaban a Pablo y él los amaba a ellos, y les resultó difícil dejarlo partir, sabiendo que no le verían otra vez, y le hicieron una despedida emocionante y hermosa. Y así concluimos este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y la tarea de hoy será leer los capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos y escribir el versículo clave, que será Hechos 19, versículo 2. Cuando Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído siquiera decir que exista el Espíritu Santo. Y como siempre, también te recomiendo escribir todos los versículos que te llamen la atención. Y antes de terminar este encuentro con una oración, también te invito a que te preguntes cuál es la experiencia del Espíritu Santo que tienes en tu vida. Porque si Pablo te hiciera esta pregunta hoy, ¿qué contestarías? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué le contestarías? ¿Ni siquiera sé qué significa? Pensalo bien. Y ahora sí nos despedimos con una oración. Señor, sabemos que, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, tu Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El tiempo del verbo es claro, ha sido derramado. Por eso queremos pedirte que abras nuestros ojos para que podamos ver la maravillosa realidad de tu presencia en nosotros y que empecemos a dejar salir los dones y carismas que ya nos has regalado para bendecir a los demás, porque con tu amor sucede algo muy extraño, y es que cuanto más damos, más tenemos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Y nos gloriamos hasta las tribulaciones, pues la tribulación engendra la paciencia. La paciencia engendra virtud probada, y esta engendra esperanza que no falla. Y también nos gloriamos en nuestras flaquezas, para que habite en nosotros toda su fuerza. Y aun cuando estamos débiles somos fuertes, pues su gracia nos basta y es perfecta.